Bienvenidos a este lugar tenebroso. Espero que lo disfruten. ¡Feliz Halloween! La historia que hoy voy a relatar ocurrió en una fría y oscura noche de Halloween, hace muchos años. 3 amigas decidieron tomarse unas pequeñas vacaciones y pasar unos días en un hotel al lado de la costa. La temporada era baja y los precios económicos. Aprovechando la bajada de precios, Ana, María y Luisa hicieron las maletas y tomaron el primer tren de la mañana. Al llegar al hotel, le recibió una señora de pelo blanco, recogido en un pequeño moño. «Hola, chicas, bienvenidas. Este lugar es maravilloso. Lo vais a pasar de muerte». Después las condujo a la habitación, una gran suite con 3 camas, colocadas expresamente para ellas. Ana dejó la maleta sobre la cama y exclamó: «Chicas, por fin nuestras ansiadas vacaciones, y esta noche es Halloween». Luisa la miró unos segundos y continuó deshaciendo la maleta, mientras proponía con voz misteriosa: «Podemos disfrazarnos. Cuando contraté el viaje, me dijeron que la noche de Halloween hacen una fiesta de disfraces». Las 3 amigas recorrieron el pueblo buscando la vestimenta adecuada para la gran noche. Ana se disfrazaría de momia, María de vampiresa y Luisa de payaso. A las 12 bajaron a la planta baja y siguieron el sonido de la música hasta llegar al lugar de la celebración. Entraron en un amplio salón. Drácula presidía la mesa, brindando con los zombis, momias y demás monstruos, con sendas copas de sangre roja y espesa. Las 3 amigas estaban encantadas. Los efectos especiales eran maravillosos. No se podía distinguir la ficción de la realidad. El conde las invitó a sentarse y a que brindaran con ellos. María dio un sorbo a la copa. Un grito inhumano brotó de su garganta. «Es sangre, sangre de verdad», exclamó. La expresión de terror se fue transformando poco a poco en una mueca de asco. María y Luisa la miraban atónitas, sin atreverse a probar la bebida, con la duda de si aquello era cierto o solo una broma de María. El conde las contemplaba con un brillo siniestro en las pupilas. Después se levantó y bordeó la mesa hasta llegar a la altura de las 3 amigas. Tomó a María de la mano y la invitó a bailar. La muchacha estaba poseída por una fuerza extraña y seguía todos sus pasos. La momia de Tutankamón estaba sentada al lado de Ana. Con movimientos grotescos tomó a la muchacha de una mano y la arrastró hasta la pista de baile. Ana no podía hacer otra cosa más que seguir sus pasos, como una autómata conducida por el miedo. De pronto, un demoníaco payaso se levantó de la mesa y se acercó a Luisa, haciéndole una graciosa reverencia para que les siguiera la pista. Luisa, poseída por una fuerza extraña, se unió a su pareja en la pista de baile. A la mañana siguiente, el sol se dibujaba en el horizonte. El hotel estaba silencioso. No había rastro de las extrañas criaturas de la noche anterior, ni de las 3 amigas. Solo una mujer de cabellos blancos, recogidos en un pequeño moño, permanecía detrás del mostrador, mientras colocaba un gran cartel que decía: «Hagan sus reservas, precios bajos, disfruten de la estancia».